Muy buenas tardes a todos en este mes de julio, en plena canícula. La canícula es el tiempo en Europa en que más calor hace, es más o menos del 15 de julio al 15 de agosto, y estamos bajo una ola de calor impresionante, con temperaturas durante el día que pueden llegar a 41 grados o 42. Ayer, cuando vi la temperatura a las 11 de la noche, creo recordar que eran 35 grados. Está haciendo mucho calor en toda Europa y Inglaterra va a tener la temperatura más cálida mañana probablemente que se ha registrado en la historia. Bueno, después de esta pequeña introducción en cuanto al tiempo, por si este vídeo lo escuchan dentro de muchos años, estamos en julio del 2022. La semana pasada hice una charla sobre por qué Jesús dijo: si te golpean en la mejilla derecha, vuélvete y ofrécele la otra. ¿Por qué dijo mejilla derecha? De eso trató esencialmente la charla anterior. Permítaseme esta introducción brevísima. Dije que lo que querría expresar tal vez nuestro maestro al decir si te golpean en la mejilla derecha es que era un golpe no muy fuerte, porque si cuando golpeamos lo normal es que usemos la mano derecha, con lo cual golpeamos la mejilla izquierda del otro. Si usara mi mano izquierda, golpearía la mano derecha, la mejilla izquierda. Con la derecha golpeo la izquierda, con la mano izquierda golpeo la derecha, pero la mayor parte de la gente es diestro. Entonces, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que se refería a un golpe no muy fuerte. Con lo cual, cuando él dice ofrécele la otra mejilla, no se está refiriendo a los grandes golpes que pueden existir. Por ejemplo, uno que tiene un comercio y le roban, a alguien le secuestran un hijo, pues no le ofrece el otro. Alguien recibe una agresión brutal, pues no dice aquí tienes a mi otro hijo para que también le agredas a él. No se está refiriendo a los grandes golpes de la vida, robo, asesinato, etc. Se está refiriendo, al hablar de que el golpe es con la mano con la mano derecha en la otra mejilla, luego hay que dar del revés, a los pequeños golpes. Del revés no se puede golpear muy fuerte. Por eso se da en la mejilla derecha del otro. Se está refiriendo Jesús a que perdonemos los pequeños golpes que se producen en la familia, en el trabajo con los compañeros, con las amistades, con los vecinos. En esas pequeñas cosas, golpes de la vida que siempre existirán, perdonemos. No se lo tengamos en cuenta. Pero al decir, si te golpean en la mejilla derecha, lo que está queriendo decir es que lo está dando con el revés. Luego, no se refiere a cosas muy graves. Podemos discutir dónde está el punto intermedio, pero el sentido está claro. El sentido es que normalmente podremos perdonar. Yo siempre he dicho en los matrimonios, cuando algún cónyuge se quejaba de las cosas que hacía el otro, le decía, pues mira, el que tenga más sentido común, el que sea más religioso, que ceda, que no se lo tenga en cuenta, que no cree crispación ni riñas. El que tenga más sentido común, a veces es el hombre, a veces es la mujer.
Esto fue la charla pasada. Para la vida ordinaria, el perdón. Pero entonces hubo un comentarista que escribió este profundísimo comentario, muy breve. Se llama Jordan. Puso el nombre, pero no lo voy a decir por si acaso él no quisiera. Escribe esta persona, que era de Perú, creo. Padre, ¿hay otro modo de golpear la mejilla derecha si alguien te golpea? Estando el agredido de espaldas, a traición. Magistral, magistral. Se ha dado cuenta de que es verdad, si tú vas por la espalda y le golpeas, estando el otro de espaldas a ti, le golpeas la mejilla derecha. ¿Qué significa, por lo tanto, hacerlo de esta manera? Significa un ataque a traición. Tampoco es esta postura un modo propicio para dar un gran golpe. El golpe fuerte se da de frente, pero de espaldas todo dificulta mucho, darlo con mucha fuerza. Con lo cual está queriendo decir lo mismo que cuando se golpea con el revés de la mano. Es un golpe pequeño, pero se le añade, al darlo de espaldas, desde la espalda, la traición, la deslealtad. Lo que duele en ese caso es la deslealtad. Con esta aportación de Jordan, la charla que yo di se enriquece, pues nos muestra que las palabras de Jesús tienen un doble sentido. El que te golpea con el revés de la mano o el que te golpea por la espalda. Los dos únicos modos de golpear la mejilla derecha. Yo me acuerdo, aquí está realmente el final de lo que decía Jordan y lo que quería añadir. Aquí ya entro en abundar en este tema de la traición y del golpe dado, del revés, que es desde donde se nos van a dar casi todos los golpes de la vida. Pocas veces tendremos que ir a un juicio. Pocas veces nos vamos a confrontar con delitos mayores. La mayor parte de los golpes que recibiremos en la vida vienen, ya he dicho antes, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. Yo me acuerdo que fui a una comida. Había 2 sacerdotes. El año anterior habíamos comido juntos y habíamos bromeado, nos lo habíamos pasado bien. Me caen muy bien esos 2 sacerdotes. Tengo un buen concepto de ellos, de su trabajo, de lo diligentes que son, etc. Pero cuando fui el segundo año y ellos estaban ya en la mesa, yo había llegado tarde porque tenía trabajo en la iglesia. Hay que hacer notar que estábamos los 3 sacerdotes invitados. No voy a decir por qué, pero estábamos invitados. Sin embargo, ese año llegué y les miré, hola, ¿qué tal? Y me bastó mirarles un momento para ver que su mirada no era limpia, ya no era una mirada pura. Se notaba totalmente que tenían algo contra mí, que habían hablado en ese momento, antes de llegar yo, o en otro, contra mí. Fue solo verlos y darme cuenta de esto. ¿Qué hice?
hacer que no pasaba nada y ser amable con ellos y ser como había sido el año pasado. Ellos a lo largo de la comida, pues poco a poco también fueron amables conmigo y bromearon y nos lo pasamos bien. Pero es curioso, han pasado tantos años y me acuerdo tan claramente de su mirada. Cuando alguien te ha criticado agriamente, sin caridad, ¿cómo se le nota en la mirada? Es imposible criticar, hacer daño y después que no se note en esa mirada turbia. Otro ejemplo. Uno de estos dos sacerdotes, unos años después, hizo una broma delante de más sacerdotes. Esa vez solo estábamos 3, pero en otra ocasión había más. E hizo una broma respecto a mí hiriente, muy hiriente. Yo, por supuesto, lo que hice fue como que no había oído. No me di por enterado. Y en mi interior no admití ningún pensamiento contra él. Lo mismo que la otra vez. No admití ningún pensamiento. Y si él hubiera hecho otro comentario desagradable, pues nada, no se lo hubiera tenido en cuenta. Si me lo hubiera dicho cara a cara, no le hubiera respondido con agresividad, ni recriminándole. Le hubiera dicho, ¿por qué dices eso? Simplemente, ¿por qué dices eso? Y después, si él actuaba de un modo malo, pues le hubiera pedido al Espíritu Santo, Señor, ¿qué le digo? A veces lo mejor es encogerse de hombros, no contestarle y decirle, bueno, yo te quiero y ya está. Hay que decirlo con sinceridad, claro, con sinceridad. Es desde esta perspectiva que acabo de decir que entendemos las palabras de nuestro Maestro, Lucas, versículo 6, del 27 en adelante. Pero os digo a los que escucháis. Pero os digo a los que escucháis. Hay que prestar atención. Esta introducción es como un subrayado, Pero os digo a los que escucháis, amad a vuestros enemigos. Ellos eran enemigos, ese sacerdote o el otro que era muy amigo de él en aquella comida. No. Hizo una cosa que me dolió, desagradable, que no le hubiera gustado, que se lo hubieran hecho a él. No hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan a vosotros. Pero no eran mis enemigos. Ambos dos sacerdotes son buenos sacerdotes en todos los aspectos. Pero hicieron algo que ciertamente solo me producía dolor, vergüenza. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Tampoco me odian. Sé que si algún día hubiera necesitado ayuda de ellos, me la hubieran dado. Estamos hablando de grados menores, muy por debajo del odio. Pero escuecen. Como me acuerdo una vez que entré al obispado de mi diócesis y estaba allí, me parece que estaba ese obispo, era el segundo obispo de la diócesis, y él entonces, un cargo, muy buena persona. Puedo decir que era el canciller, para que no se piense que era otro, buenísimo. Y
hizo el comentario allí, hombre, más o menos, como que siempre estás viajando, como diciendo, a ver si trabajas más en la diócesis, siempre estás viajando. Él lo creía realmente, yo solamente usaba mi mes de vacaciones. Yo solo usaba mi mes de vacaciones. Pero él, debo yo pensar que con buena voluntad estaba convencido de que yo estaba meses y meses viajando al extranjero para dar conferencias. Como veis, el grado de maldad de un comentario así no es tan grande, no es tremendo, pero escuece. Hizo el comentario y hubo alguno allí que se sonrió como diciendo, menuda le ha dado a este. Realmente pensamos cuando hacemos eso con alguien que la persona dirá, ay, es verdad, no estoy haciendo lo correcto, me tengo que arrepentir. No. O corregimos con amor, o el otro nota el cariño, o en ese caso no me humilló, pero por humillar a los demás, lo que vamos a conseguir es lo contrario. Ojo, en ese caso no me humilló, fue un comentario que me escoció, hecho con un poquito de malicia, pero creemos que por humillar el otro va a decir, ay, es verdad, tienes razón. Cuando hay una riña en el matrimonio, crees que cuando le gritas y tal, el otro va a decir, ay, es verdad, tienes razón. No. Es cuando corregimos con cariño, con amor, cuando tenemos posibilidades. Cuando la conversación se ha transformado en un combate de boxeo por dar más golpes, no vamos a vencer. Ya se trata solo de vencer. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Esto vale también para las naciones. Ha habido varios casos en el tiempo que yo ya soy consciente de la geopolítica, de las relaciones entre naciones, en que alguien podría decir, pues si tal nación hace eso, declarémosle la guerra. Y que se entere el gobernante de esa nación. No, hay que evitar las guerras a toda costa. Desde que yo tengo 30 años, he visto muchos conflictos entre naciones. Los gobernantes pasan, y un gobernante que hubiera llevado a su nación a la guerra, después viene otro y es todo lo contrario, es amigo de la nación con la que hubiera combatido. Y te has ahorrado una guerra, destrucción, muerte, odios. A la guerra hay que ir solo si te atacan, pero no atacar, no emprender la guerra. Lo mismo pasa en el matrimonio. Amemos. Nada de riñas. No es que así sale todo. No. La riña solo genera más odio, más tensión. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a aquellos que os odian. Recordad que he dicho, el único modo de golpear la mejilla derecha es darle del revés. Hubo una persona que provocó un accidente de tráfico, yo iba recto y de pronto salió y se me puso justo delante cuando era ella la que tenía el ceda al paso y además estaba esperando. ¿Debía haber puesto la otra mejilla? Estaba en juego pagar mi coche o no. Pues mi aseguradora fue a juicio con todo mi permiso. Allí no, debía poner la mano la otra mejilla. ¿Sirve para todo? No sirve para todo. Porque dice
si te golpean en la mejilla derecha, es decir, con el revés, un golpe pequeño, pero si son cosas mayores, pues si hay que ir a juicio, hay que ir a juicio, si hay que llamar a la policía, se llama a la policía. Una mujer que es maltratada físicamente, yo no le diré que ponga la otra mejilla. Le diré, pues, tendrás que llamar a la policía. Pero para el resto de las cosas de la vida ordinaria, que es casi todo, es no el 95%, el 98% de los golpes de la vida. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que abusan de vosotros. Y entonces sigue el pasaje que hablábamos en la charla anterior. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele la otra. Esto lo dice Lucas. Mateo dirá, si te golpean en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Había un matiz. Y como Mateo no se lo inventó, Mateo se acordaba mejor de ese detalle. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele la otra también. Y el que te toma tu manto, no le quites tu túnica, no retires tu túnica tampoco. Dad a todo el que te pide, y al que te quita tus bienes, no le demandes que te los devuelva. Sino, y como deseas que los otros te hagan a ti, hazlo a ti también. Dad a cualquiera que te pide. También esto se ha de interpretar como lo que he dicho de la mejilla. Normalmente, en la familia, en la parentela, entre los amigos, da al que te pide. Habrá que ver cuánto, pero le conoces bien, con lo cual sabes lo que puede ser prudente y lo que puede ser imprudente. Pero bueno, dale algo. Da al que te pide. ¿Pero esto sirve para todo? No. ¿Cualquier cantidad? No. La virtud de la prudencia. Pero todo el contexto entero que he leído nos ayuda a entender este mandato del Señor. Da al que te pide. ¿Veis? Las palabras del Señor, algunas, el sentido literal es el verdadero. Cuando habla de que enviará el Espíritu Santo, o cuando habla del Padre, o tantas otras cosas, el Magnificat, etc. Pero otras palabras requieren interpretación. El mero hecho de que diga al que te golpea en la mejilla derecha nos fuerza a interpretar. Señor, ¿qué me has querido decir con eso? Hay cosas que son literales, está claro. Como cuando San Pablo dice, el que tacañamente siembre, tacañamente recogerá. El que generosamente siembre, generosamente recogerá. Vale. Pero hay otras que requieren interpretación. Al final, las palabras del Maestro que hemos dicho al principio. Pero os digo a vosotros que escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Mirad, yo desde que me hice sacerdote, no he intentado más que hacer bien a los demás. Confesar en el confesionario, predicar, visitar enfermos, la catequesis, hacer bien. No hay nadie al que le haya querido hacer mal. Sin embargo, en mis años de párroco, os podría decir la cantidad de personas con las que me he encontrado, equivocado o no, que he sentido que me querían hacer daño.
que me querían hacer daño. He sentido que me odiaban, o por lo menos que me tenían aversión, grados menores. Estas palabras de Jesús siempre las podremos aplicar. Amad a vuestros enemigos, porque yo creo que todos los seres humanos experimentan la aversión de otros seres humanos. Jesús mismo también. Siempre tendremos personas que sentiremos que nos quieren mal. Digo sentiremos porque solamente Dios sabe, ¿eh? Tantas veces me he encontrado con personas que creían ser las víctimas y ellas eran las culpables. Hitler hasta el final pensaba que los judíos eran los malos, los agresores. Los mataba, los torturaba y seguía pensando que ellos eran los torturadores. El marido que pega a su mujer a veces piensa que es ella la que le hace sufrir. Normalmente no serán cosas graves. Si las cosas son graves, pidámosle prudencia. Ya no hay versículos que nos hablen de eso, porque tendremos con la virtud de la prudencia que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos ante un hijo que roba? ¿Qué hacemos ante un marido que se lo está gastando todo en el juego? Allí ya no vamos a tener versículos. La virtud de la prudencia nos ayudará a ver en cada caso qué hacemos. Pero para la vida ordinaria, escuchemos ahora Proverbios 12, desde el versículo 18. Aquí en Proverbios Dios nos va a hablar como un padre de la tierra hablaría a sus hijos. Y es Dios, pero es como un padre que dice, ven aquí, escúchame. Dice, versículo 18. Las palabras impetuosas son como estocadas de espada. Esto es verdad. Hay palabras que son como un puñal que se clava. No voy a decir puñal, espada, porque hay algunos que si pudieran en ese momento fulminar hasta la muerte o herir, creando una herida con la palabra, están tan cegados por la pasión que lo harían. Dirían, pequeñita la herida, pero que se entere, que se entere. Las palabras impetuosas son como estocadas de espada, pero la lengua del sabio trae sanación. Qué bonito. Y es verdad que en las familias conocemos a personas que siempre en las discusiones, en los problemas, cuando por fin hablan, son como un bálsamo. Sus palabras son como medicina. Ojalá que tú en tu familia, en tu empresa, cuando abras la boca, traigas sanación. Versículo 19. Los labios llenos de verdad duran para siempre, pero una lengua que miente dura solo un momento. Cuando leí este versículo me pareció entenderlo, pero después lo volví a pensar y dije, ¿por qué una cosa dura y la otra no? Y entonces leí a comentaristas y a lo que se refiere, y me parece que esa es la verdad, es que el que miente será descubierto, será expuesto.
Mientras que el hombre religioso, creyente en Dios, que siempre, siempre dice la verdad, su reputación permanecerá. El hombre que es de una pieza es creído, aunque se lo pongan muchos, prevalecerá contra la falsedad. Hay hombres que tienen su honradez escrita en el rostro. Hay hombres que hablan y dicen, sí, este hombre dice la verdad. Y hay otros, empresarios, políticos, pienso en esas dos categorías sobre todo, que en su rostro tienen escrito que son hombres astutos, que muestran varias caras, que son como camaleones. Versículo 20 de Proverbios 12. Engaño está en la mente de aquellos que planean el mal, pero aquellos que aconsejan la paz tendrán alegría. Fijaos, los que planean el mal frente a aquellos que aconsejan la paz y tienen alegría. Alegría. La alegría es un fruto de este estar apoyado sobre Dios como una roca. Yo creo que con esta charlita en que hemos meditado otro aspecto de por qué dice si te golpean en la mejilla derecha, Jesús nos está diciendo cómo actuar en la familia y con los amigos y tantas situaciones. Y de ahí viene la alegría y la paz. El otro, cuanto más mal haga, menos alegría y menos paz tendrá. Pero no tenemos que desear que no tenga ni alegría ni paz. Le desearemos lo mejor. Le daremos buenos consejos. ¿Por qué haces esto? Tal. Si él después quiere, pues allá él. Pero nosotros solo tenemos que desear el bien y buscar el bien. Y de los que nos hacen daño, mejor todavía. Si hay que vengarse, que sea Dios. Mía es la venganza, dirá Dios en el Antiguo Testamento, y creo que es el apóstol Santiago el que vuelve a mencionar ese versículo del Antiguo Testamento. Cuando tengas ganas de vengarte, déjalo en Dios. Dios ya hará lo que tenga que hacer, si tiene que vengarse. Porque normalmente te dirá, mira, perdonaré y te daré más gracia a tu alma. Cuánto sufrimiento hay en las familias. Pero al final hay que reconocer nuestra limitación. Yo nunca, cuando me han pedido consejo en una familia, por ejemplo, respecto a los hijos, yo digo, yo si estuviera allí lo arreglaría todo fácilmente y ya está. No. Yo les digo, pues si fuera yo el padre de esa familia, pues probablemente me pasaría lo mismo que a usted. Llévelo con paz, con amor, haga lo que es justo, lo que es prudente. Perdone, no riña, perdone, busque el bien, pero sin tensión, con paz. Tantas mujeres sufren. Digo la mujer sobre todo porque la mujer es más cariñosa, es más tierna, busca más el amor que perdura. El hombre, normalmente, hay excepciones y muchas, es más superficial, es más inclinado a la infidelidad. ¿Cuántas mujeres sufren? ¿Cuántas mujeres querrían dar más amor si su marido se esforzara un poco en dar amor, pero
ven frialdad, ven distancia, llega cansado del trabajo, quiere estar tranquilo, déjame. Cuando la mujer querría caricias, besos, cariñitos, y el hombre no le apetece. Parece que lo hizo en el noviazgo para conseguirla y después ya se olvidó. Después de las palabras de Jesús, ¿qué hay que hacer? Pues está claro. Después de las palabras de Jesús, está claro. Pero esto ha sido algo que lleva siglos y siglos así, y ya está. Aceptémoslo con paz. Hay que aceptar la realidad, hay que aceptar que el otro es como es. Hay que intentar rezar por él, darle buen ejemplo, pero cambiar a las personas, Dios, solo si uno mismo quiere dejarse cambiar. Amad a vuestros enemigos. Al principio es muy difícil esto y a veces ya es mucho no pensar en lo que nos han hecho. Yo mismo que os hablo así, y os digo estas cosas, ha habido momentos en mi vida, en los últimos años, que me he sentido lleno de rabia contra una persona, contra otra, contra el que me hizo esto. Pero he intentado siempre no consentir. No consentir. Cuanto me hacía consciente decía, venga, no pienses en esto. En cuanto la conciencia me decía, es verdad. No consentir. Es fácil dar el consejo, pero yo mismo me he sentido lleno de rabia. La tentación, sin consentir, era, Señor, castígalo. Señor, que sufra. Señor, que le ocurra algo muy malo. Esa era la tentación. Ah, si yo pudiera vengarme. Y si era un sacerdote, pensaba, si yo fuera papa, le enviaba a Alaska, le enviaba al último pueblo más frío del norte de Alaska. Y si le gusta el frío, le envío de misionero al lugar más cálido del Sáhara, al lugar más lleno de mosquitos de una selva del Congo. Me venían pensamientos así. Pero enseguida la conciencia, no consientas en esta tentación. Y enseguida, si no podía amar, pensaba en otra cosa. Y así cuando veía a esa persona tiempo después, mi mirada estaba limpia. No había hablado mal de él, no había pensado mal de él. Ya no digo desearle mal, no había dado vueltas al tema. Yo a veces, yo tengo muchos defectos, muchas cosas malas, pero alguna vez que me he encontrado con alguna persona que me ha costado mucho perdonar, pero cuántas cosas ha hecho esta persona. Yo mismo me sorprendía, pero ¿cómo estoy tan bien con él? ¿Cómo le he perdonado del todo? ¿Cómo soy amable? ¿Cómo le tengo verdadero cariño? Eso no era de mí. El pecado sí que es de mí. Pero eso no, eso era la ayuda de Dios. La ayuda. Yo mismo me sorprendía. Y otra vez volvía, y otra vez yo volvía con el perdón y el amor y el cariño. Y otra vez él volvía, y otra vez yo. Y así durante años. De mi relación con él, no tengo de qué confesarme. No tengo prácticamente de qué pedir perdón. Él sí. Lo dejo en las manos de Dios. Cuando estemos en el cielo, si la misericordia de Dios me lleva a mí allí, la misericordia, no mis méritos, pues le encontraré a Él, no lo dudo, le encontraré, Él es más digno
de misericordia que yo. Y nos abrazaremos y le diremos, fíjate en la tierra, qué equivocados estábamos, qué poco conocíamos. Eso sí que lo he pensado muchas veces. Cuando a alguien me ha costado perdonarle, he pensado, cuando estemos en el más allá, nos parecerá tan tonto todo lo de la tierra. Me costará entender por qué a mí me dolía tanto lo que hacía y a él por qué actuó de esa manera. Pero incluso yo, la víctima, encontraré que soy mucho menos virtuoso de lo que pienso, que debía haber reaccionado de otras maneras, que podía haber hecho las cosas mucho mejor. También es verdad, eso lo he dicho a veces, que cuando uno no busca ninguna venganza, ni la más mínima, cuando alguien ha hecho mucho daño, sostenido en el tiempo, hacer sufrir, he comprobado que Dios tiene sus castigos en vida. En vida. Dios tiene sus castigos. Algo a veces duros, Y a veces el castigo que le da es más pequeño que el mal que me ha hecho, objetivamente. Pero el pequeño mal que sufre le duele muchísimo más que todo lo que me ha hecho a mí. Ese pequeño mal que sufre le atormenta de un modo terrible. Mientras que a veces alguno me ha hecho mucho daño, pero decía, Señor, pero es que no me duele nada. ¿Has hecho mi rostro de pedernal? No me duele nada. El perdón, el amor. Mira, el perdón, la cantidad de pecados que perdona. El perdón al prójimo por algo objetivo que nos está haciendo malo. La cantidad de perdón de Dios que nos atrae. Es como si dijera Dios, perdonas y lo haces tan bien, tan de corazón. ¿Cómo no te voy a perdonar yo? Acordaos de la parábola del siervo que se le perdona una gran deuda y después no perdona al otro una pequeña deuda. Y le dice el rey, yo te perdoné una deuda mucho mayor, deberías haberle tú perdonado a una deuda tan pequeña. Pues démosle la vuelta. Tienes una deuda muy grande conmigo, pero hay que ver cómo le has perdonado a aunque fuera poca cosa. Si eres tan amoroso, ¿cómo no te voy a perdonar yo? Si el perdón supiéramos la cantidad de gracias que nos atrae de Dios, estaríamos deseando que nos hicieran daño, que nos ofendieran, que nos hagan daño. Porque quiero hacerme un poco más digno del perdón divino, perdonándolo todo a los demás. Hacerme un poco más digno, porque el perdón siempre es un regalo. Antes he dicho, si Dios me concede entrar en el reino de los cielos por su don, es un don, es un don. Si alguien cree que puede comprar el cielo con limosnas, ayunos, castidad, Dios diría, yo no necesito nada de todo eso. Es un don. Es verdad
que escuchando a nuestro Maestro debemos cambiar, debemos mejorar, debemos producir frutos. Es verdad. Pero al final todo es un regalo. Y el hombre muy pecador, muy, y el hombre muy virtuoso, los dos están a infinita distancia de Dios. Es verdad que a veces, muchas consultas de las que tengo, me dice la persona: Padre, es que soy muy pecador. Padre, es que he abusado mucho de la misericordia de Dios. Vale. No te digo que da lo mismo, no, Dios quiere el bien. Puedes empezar. Creo en la conversión. Puedes empezar. Pero entonces, ¿da lo mismo lo que haga para entrar en el reino? No, aunque sea un regalo de Dios. Ten cuidado, cada pecado que haces te endurece. Y si no te has endurecido, da gracias a Dios. No da lo mismo. Para nada. Nunca nada da lo mismo. Si haces el bien, vas a ver lo generoso que es Dios. Pero si haces el mal, tú mismo vas a ver los frutos que produce el mal. Es verdad que a veces alguien pecador con pecados de debilidad puede ser más humilde que alguien que no prueba el alcohol, que ayuna y que es casto como un árbol. Pero es muy antipático, es soberbio y en el fondo está empezando a pensar que el cielo se lo tiene merecido, que lo está comprando y que va a ser importante. Eso lo he visto, He visto a pecadores que Dios les daría un gran abrazo y le diría: venga, arrepiéntete. Y el otro, como un niño pequeño, se abrazaría a Dios Padre. Y otros muy virtuosos, pero con la virtud, no voy a decir que se han vuelto fariseos, no, pero su relación con Dios ya no es con el misterio de Dios, es más el comercio: yo te doy, tú me das. Yo valgo mucho, yo soy muy puro. Recordad las palabras de Jesús: al que mucho se le perdonó, mucho amará. Mucho ama al que mucho se le perdonó. ¿Cuántas veces las personas que empiezan a hablar conmigo dicen eso? Padre, cuánto he pecado, cuánto he abusado. Si me estás escuchando tú, hoy puedes empezar, ahora. Si supiera el estado en el que estoy, tranquilo, Dios puede abrasar todo ese montón de paja, de matorrales, de troncos, aunque estén llenos de víboras y haya escorpiones tranquilo, Dios puede abrasarlo todo, allanarlo todo, sembrar de nuevo. Empieza. Al que mucho ama, al que mucho se le perdonó. No da lo mismo hacer el bien que el mal. Todo tiene sus frutos. Si haces mucho el mal, perderás el don de la fe y al final te endurecerás. Y al final la gracia no penetrará en tu alma y por eso Dios ni te la va a enviar, porque ya sabe cuándo es inútil. Pero la mayor parte de las personas no están endurecidas. O si están endurecidas, yo no veo como Dios ve para pensar que están totalmente endurecidas.
Y si están ahora mismo totalmente endurecidas, yo no veo que estén definitivamente endurecidas. ¡Hala! Si alguien está ya total y definitivamente endurecido en el mal, y su rechazo a la gracia del Espíritu Santo es perfecto y absoluto, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero el resto de las personas no estamos en esa situación. Las lepras, las resistencias al Espíritu Santo, no están en esa situación. Jesús ha dicho: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os odian. Si Él nos dice eso, ¿no va a hacer Dios mismo también eso? Incluso si tú has sido un enemigo de Dios, ¿no se aplica a Dios mismo a sí mismo lo que pide a los demás que hagan? Amad a vuestros enemigos. Imagínate que tú has sido enemigo de Dios, has abusado de la gracia, te has hecho esperar una y otra vez, has hecho cosas innombrables, te has endurecido, has rechazado la gracia, has ofendido a Dios, has blasfemado de Dios. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero eso es un pecado muy concreto, ¿eh? Si alguien simplemente insulta al Espíritu Santo, no es a ese pecado al que se refiere Jesús. No cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo basta. Pues si has hecho todo ese mal, Dios dice: amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice. Fijaos que Él dice: si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuelve y ofrécele la otra. Así es Dios. Así es Dios con el pecador. No, Dios, uno, Espíritu, no puede hacer eso porque no tiene mejilla. Pero Jesús, Dios encarnado, sí que tenía mejillas. Y Él fue golpeado por ti. Acércate a los méritos de Cristo. Sus méritos son sobreabundantes. Sobreabundantes. No pierdas la esperanza, esposa, respecto a tu marido. No pierdas la esperanza tú que abusas del alcohol. No pierdas la esperanza tú que no puedes resistir la pornografía. No. Vuélvete a Dios, abrázate a Él y vuelvo a empezar, Señor. Vuelvo a empezar. Y Dios te hablará en su palabra y te enviará su gracia y tendrás una comunidad a la que acercarte. Y podrás cantar y alabar al Señor con ellos. Incluso aun si sigue habiendo pecado en ti, pero se irá abrasando, reduciendo, consumiendo, hasta ser un ascua, finalmente nada. Mucho ama al que mucho se le perdona. A veces algunas personas dicen: ¿cómo puedo yo leer en la iglesia la palabra de Dios, hacer esto en la iglesia, lo otro? Me siento falso porque he pecado, he hecho esto, lo otro. No, no eres falso. Tú no engañas. Tú no engañas. Tú ahora mismo estás haciendo el bien. Tranquilo, no te preocupes. Tú ahora estás haciendo el bien. No estás engañando. A veces es difícil admitir, iba a decir perdonarse a sí mismo, admitir el perdón de Dios. A veces es difícil admitir que Dios sea tan bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Aquel judío veía solo un hombre muy sabio, muy tal, y le dice: no,
el bien que crees captar en mí, tan limitado, nada, si tú conocieras a Dios, eso sí, a veces nos cuesta aceptar, no tanto su omnipotencia, que haya creado el universo, pero sí el perdón, sí el perdón. A ti que estés sumido en el fango, tranquilo, no desconfíes. Ponte en marcha, levántate con la ayuda de Él si no puedes, ya porque no tienes fuerzas. Levántate. Hay personas que Dios ha fortalecido y ya tienen fuerza para levantarse con la virtud que les ha concedido, y otras necesitan más ayuda. No vemos al niño pequeño que intentando andar cae 1000 veces, pero el Padre más le ayuda. Eso lo he comprobado, ¿eh? Cuanto más pecador sea uno y se vuelva a Dios, más maravillas hará Dios para que ese alma no vuelva al mal camino. Dios también sabe decir basta. También ha habido casos en que finalmente le ha dicho, entra en la cárcel. En que finalmente ha dicho, te quedas arruinado. En que finalmente ha dicho tantas formas en las que el castigo de Dios se puede manifestar. También Dios sabe decir basta. Pero mientras no has sido castigado, hay esperanza. Mientras no has sido castigado, Dios puede rehacerlo todo. Nada más. Acabo aquí. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien. Poned la otra mejilla. Perdonad. Bendecid al que os maldiga. Así es Dios. De bueno. Más bueno que los curas. Más bueno que los obispos. Más buenos que todos. Que todos. Más bueno que los papas y que los 12 apóstoles. Si tuviéramos que juzgar por la justicia de los hombres. Pero menos mal que creemos en alguien cuya bondad es sustancialmente diversa de la nuestra. Y de ahí su perdón no es como el nuestro. Nada más. Que seáis muy buenos y que no haya nadie que me esté escuchando, por mal que esté su alma, que no diga, pero es verdad, puedo levantarme, no hoy, no, ahora. Y que si alguien se siente manchado, que lo sepa. Ahí tienes la blancura infinita para blanquear tu alma, llenarla de luz y de perfume y esencias y de gemas preciosas. Hasta pronto a todos.